Egunon guztioi, buenos días a todas y a todos. Gaur, gure hiriko udal kultur proposamen maitatuenetako bat aurkezten dugu. Kristina Enea Fundazioak antolatutako udako ingurumen zinema zikloa Donostiako parkeetan. Aurten, 12. edizioa ospatuko duena. Gauza, gutxik irudikatzen dute hirian ulertzeko dugun modu ziklo honek bezain ondo. Auzoetako kulturaren alde, sorkuntza artistikorako sarbiden unibertsalaren alde, naturarekiko harreman zuzenaren alde eta aldi berean gogoeta, topaketa eta ospakizuna den hasialdi modu baten alde egiten duen hiria. Hoy presentamos una de las propuestas culturales más queridas del verano en Donostia, el ciclo de cine ambiental al aire libre, organizado por la Fundación Kristina Enea, que este año celebra ya su 12ª edición. Pocas cosas representan tan bien nuestra manera de entender la ciudad como este ciclo. Una ciudad que apuesta por la cultura en los barrios, por el acceso universal a la creación artística, por el contacto directo con la naturaleza y por una forma de ocio que es al mismo tiempo reflexión, encuentro y celebración. A partir del próximo 27 de junio y durante todos los viernes consecutivos, 4 parques de nuestra ciudad, Eneguía, Bidebieta, Alza y Amara, se transformarán en salas de cine al aire libre. Y no cualquier cine, será un cine que invita a pensar, a sentir y a disfrutar en comunidad. Un cine que nos habla de la naturaleza, de las emociones y también de los valores que queremos seguir defendiendo, como son la sostenibilidad, la diversidad, el cuidado del entorno y las personas. Este año el ciclo gira en torno a un hilo conductor muy especial, los 4 elementos de la naturaleza, el agua, la tierra, el aire y el fuego, que servirán como punto de partida simbólico para cada una de las proyecciones. 4 películas cuidadosamente seleccionadas que se conectan desde diferentes géneros y perspectivas, como son La vida de Pi, Nómadas del viento, Akira y Las aventuras de Priscilla, reina del desierto. Todas las sesiones serán gratuitas, familiares y accesibles. Comenzarán a las 10:30 de la noche y la entrada es libre hasta completar el aforo. Queremos que estas noches de cine se conviertan en un plan perfecto para compartir en familia, para disfrutar con amigos y amigas, para reencontrarse con los vecinos, para acercarse al parque del barrio y sentirlo como lo que es, un espacio común, un espacio vivo y un espacio de todas y de todos. Porque en Donostia creemos que la cultura no puede ser un lujo, ni algo reservado para unos pocos. Creemos que la cultura que llegue a todos los barrios, que hable todos los idiomas y que se adapte a todos nuestros públicos. Y creemos también que los parques no solo son zonas verdes, son espacios de convivencia, espacios de aprendizaje y rincones donde compartir el tiempo de calidad. Por eso, desde el Ayuntamiento de San Sebastián y la Fundación Kristina Enea, queremos agradecer el trabajo de todas las personas y entidades que hacen posible este proyecto. Y sobre todo, queremos invitar a la ciudadanía a participar, a las familias, a los jóvenes, a las personas mayores. Salid a nuestros parques, traer una manta y acercaros a disfrutar del cine bajo las estrellas. Porque este ciclo es una oportunidad para mirar el mundo con otros ojos, pero también para cuidarnos y disfrutarlo juntos. Ziklo honekin esan dezakegu Donostia kultura ere aire zabalean bizi dela, etxetik gertu eta oinak belarretan ditugula. Mila esker guztiei eta parkeetan ikusiko dugu elkar. Y ahora le paso la palabra a Eneco de Fundación Kristina Enea. Eskerrik asko. Eskerrik asko Inigo, egunon guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik. Kristina Enea Fundazioan poz handiz aurkezten dugu guk ere gure kanpoan egiteko zinema zikloaren edizio berri hau. Uda honetan 12. izango dena. Proiektu honek azten jakin du bere izateari leial jarraituz. Zinemaren bidez ingurumenari buruzko hausnarketa sustatzea, artea eta lurraldea lotzea, eta kultura eta bizikidetza uztartzea baita ere. Este año hemos querido que el eje conductor del ciclo fueran los 4 elementos clásicos de la naturaleza: tierra, aire, agua y fuego. Son elementos que están presentes en todas las culturas, desde la antigüedad hasta nuestros días. Son símbolos universales, arquetipos, que nos hablan de la materia, del movimiento, de la vida y de la transformación. Cada uno representa una fuerza, un estado físico y también una emoción o actitud vital. No lo hemos elegido por azar. Queríamos que cada película del ciclo conectara con uno de estos elementos, tanto a nivel narrativo como estético. Y al mismo tiempo queríamos que funcionaran como metáforas del momento que vivimos, la necesidad de reconectar con lo esencial, de mirar al planeta desde otras claves, de entender nuestra fragilidad y la del entorno que habitamos. Eta horrekin batera, zikloak ikuspegi lurraldetua dauka. Ez da erdigunean geratzen, baizik eta auzoetara irteten da. Eta hori guretzat oso garrantzitsua da, kultura kalera ateratzea.
Kristina Enea, Amara, Altza eta Bidebietako parketan eskaintzea eta espazio publiko horiek kulturrekintza baten bidez bizi berritzea. La sección de películas responde tanto a su calidad como a su capacidad de emocionarnos y hacernos pensar. El 27 de junio, en Kristina Enea, comenzaremos con las aventuras de Priscilla, reina del desierto, que conecta con el elemento tierra. Una road movie divertida, colorida y valiente, ambientada en el desierto australiano. Tierra seca, viaje interior, raíces y además una celebración del Día del Orgullo LGTBQ+, aunque las identidades también echas raíces y reclaman espacio. El 4 de julio, en Amara, será el turno de Nómadas del Viento, una joya documental que representa el aire. A través del vuelo de las aves migratorias, nos propone elevar la mirada, desplazarnos con ligereza y contemplar el planeta como una red viva e interconectada. El 11 de julio, en Altza, proyectaremos La vida de Pi, que gira en torno al agua. El océano como espacio de prueba, de naufragio y de posibilidad. Una historia poderosa sobre la supervivencia, la imaginación y la relación entre especies. Y cerraremos el ciclo el 18 de julio en Bidebieta con Akira, una película icónica de animación japonesa que representa el fuego. Energía incontrolable, pulsión destructiva y renovación forzada. Una obra maestra distópica que sigue siendo profundamente actual. Zikloa gainera ez da soilik zinema. Elkarrekin bizitzeko aukera bat da. Udako gau batean, parke batean, komunitatean oinarritutako giro lasai eta atsegin batean. Zinemaldi txiki, herrikoi bihurtu nahi dugu proiekzio bakoitza, ingurumenarekin konektatutako kultura eskaintza gisa. También cuidamos que esta actividad sea coherente con nuestros valores. Desde la producción hasta la logística tratamos de que sea un evento sostenible, respetuoso con el entorno y ejemplo de cómo se puede hacer cultura con conciencia ambiental. Gonbidatuta zaudete guztiok parte hartzera, gozatzera eta espazio hauek ikuspegi berri batekin bizitzera. Zen eta kultura kalera ateratzen denean, auzoetara eta naturaekin harremanetan geratzen denean, beste sakontasun bat hartzen du. Eskerrik asko eta ongi etorriak izango zarete guztiok. Listo. Eskerrik asko guztioi. No hay preguntas. Es que esto lo pongo porque si no queda muy bajo. Sí, no, te lo he visto y dicho, fuera.